partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí, en CX40 Radio Fénix. Audiencia de CX40, compañeros frente amplistas, comunistas de Montevideo, tengan ustedes muy buen mediodía. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen mediodía, Néstor. ¿Qué tal? Aquí comenzando este programa número 37, el segundo... No lo presenté por el número porque no me acordaba, ¿sabes? No me digas. Claro, hoy no lo escribimos, hoy no lo tenemos escrito, ¿viste? Pero no, es el 37, te puedo asegurar que es el 37. Bueno, y acá estamos, un poco en solitario, seguimos, la semana pasada por problemas sanitarios, digamos, no estuvo habilitado el estudio, bueno, y hoy volvimos, pero sin invitados, Chino, o sea, vamos a hacer el programita vos y yo, porque también Noé nos avisó que bueno, que está con un problemita de salud, no es COVID, tranquilos, pero bueno, no le permitió llegar, así que quedamos vos y yo para presentar este programa hoy. Bueno, la pronta recuperación entonces para Noé, y ahora que estamos en el tema de carnaval vamos a hacer la van premier de lo que se viene, porque se van a venir programas de muy alto nivel, sobre todo por el contenido, por lo que estamos tratando, y porque el 27 de marzo los uruguayos debemos votar sí para derogar los 135 artículos de esta nefasta ley que día a día sufrimos las consecuencias. Es así, queda el último tramo, el último empujón para toda esta campaña que viene desarrollándose desde hace más de un año con la recolección de firmas, y bueno, ahora queda el último empujón, conversar, convencer, explicar, informar a la ciudadanía para que vote sí a la anulación de estos 135 artículos. Y déjame saludar a los compañeros del seccional Cerro. Que bueno, tuvimos una linda jornada, nos integramos en la Comisión Nacional Pro Referéndum de la zona y bueno, estuvimos pintando algunos muros el día domingo, ya el cerro empieza a sentirse, a verse el color rosado en los muros, en las columnas, en todos lados, porque nuestra intendencia no es como la de Paysandú. La de Paysandú no permite hacer publicidad en los muros, cosa extraña porque en definitiva... Empezaron ahora, ¿no? Porque sí, antes no pasaba. Sí, antes no pasaba, pero bueno, haciendo cualquier tipo dando cualquier tipo de argumentos para que la gente no se pueda expresar, ¿no? Sí. Bueno, hoy hablabas de carnaval, también hay intendencias, como sabrás, que tampoco les gusta mucho la expresión artística, que la murga cante, en definitiva, como pasó en Rocha, ¿no? Sin lugar a dudas. La quieren ver desfilando, como dijo alguien por ahí, que el perro mueva la cola, pero que no ladre, ¿no? Que no ladre, ahí está, sí. Inclusive, bueno, Barceló de Sociedad Anónima dijo que está dispuesto a ir a cantar a cualquier esquina, a cualquier plaza, a cualquier lugar de la ciudad de Rocha para, llevarle a la gente lo que en definitiva es el carnaval. Sí, ¿no? Las murgas rochenses ayer, si no me equivoco, sacaron un comunicado de que no van a participar en el desfile, claro, y que van a ver las formas de autogestionar, de instrumentar escenarios para poder cantarle a la gente, que en definitiva de eso se trata la murga, ¿verdad? Y yo me estoy metiendo de atrevido porque el que conoce del rubro, ahí sos tú, Daniel, directivo de SUCAU, el sindicato que nuclea a los carnavaleros, pero a los carnavaleros que son los componentes, ¿no? Componentes técnicos, utileros, utileras. No los directores. No. Ojo, a ver, hay directores que también son componentes y en ese caso también son bienvenidos en SUCAU. No así cuando integran cargos de dirección en la gremial de directores, digamos, en la EPU, ¿verdad? Claro. Pero si no, cualquier carnavalero, o sea, el carnaval es de todos, y también te digo, no solo de los que lo hacemos desde adentro, digo, sino de todo aquel que disfruta de esta fiesta, que es la más importante, digo, ¿no? O sea, creo que por más que se discuta, digo, el carnaval es la expresión de cultura popular más importante de este país. Sin lugar a dudas, que algunos la quieren borrar. Hablando de carnaval y aprovechando también para informar a la gente, el próximo viernes es el desfile, ¿verdad? El jueves. Sí. El jueves. Pasado mañana. Allá en las canteras del Parque Rodó. Exactamente, nuevo escenario, por razones COVID, digamos, claro, se eligió ese lugar que se puede
acotar, digamos, la participación de público para que no se desborde. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esta nueva experiencia. Muy bien, bueno, Daniel, y hablando del programa, vamos a hacer un raconto, una reseña de lo que fueron nuestros programas. Lo empezaste el otro día con Noé, hicieron un muy lindo programa, antes del martes pasado, hace 2 martes atrás. Sí. Y bueno, hoy prácticamente estamos en lo mismo. Sí. Estamos recopilando programas anteriores. Sí, vamos a pasar lo que consideramos, extractamos a algunos de los programas que consideramos más importantes. Por supuesto que en esta selección quedaron varios afuera, claro. Imposible abarcar todo, pero bueno, vamos a pasar algunos con las voces de los protagonistas, digamos, o sea, haciendo honor al nombre del programa, Voces de Montevideo. Vamos a tener pedazos, algunos extractos de los audios de las entrevistas, de algunas de las entrevistas que desarrollamos durante el año pasado, ¿verdad? Durante el 2011. Muy bien, ¿qué te parece si comenzamos con el primero? El plan ABC, en el programa número 5, ¿te acordás que vino el edil departamental de Montevideo, Miguel Velázquez? Y bueno, nos decía lo siguiente. Pero está el tema del presupuesto y el plan ABC que Carolina lo ha definido como la estrategia de rumbo hacia donde va la Intendencia Municipal de Montevideo. Sí, es así. Lo que se denomina como plan ABC no son ni más ni menos que la profundización de políticas sociales. Es resolver el trabajo, por eso la Intendencia, algunas cosas se mencionaban ya en el editorial, por eso la Intendencia tiene un plan de 2.000 lugares de trabajo, donde la gente no le vamos a resolver el problema, pero sí vamos a atenuar este problema de las necesidades de la gente, dándole un ingreso, aunque sea mínimo, para que vayan sobreviviendo. Y además que se sientan que se están ganando eso que reciben. Pero además hay políticas hacia la vivienda, hay políticas hacia la alimentación, con más horario de policlínica, con una atención especializada hacia los niños y hacia las mujeres embarazadas, pero además con un apoyo profundo y hacia las ollas populares. Entonces, en ese sentido, no solo se les arrima alimentos, sino que se les arriman artículos de limpieza, artículos para la protección, como son tapabocas, alcohol en gel, guantes, se les arriman instrumentos para poder cocinar, y se controla que las ollas estén en condiciones bromatológicas adecuadas, ¿no? Esto tiene que ver con una alimentación saludable y bueno, y también de resolver lo mínimo para aquella gente que muchas veces no cuenta ni siquiera con un plato de comida. Pero también se resuelve el tema de la movilidad con una política. Este año no va a aumentar el boleto, así se comprometió la intendenta. Ahora tenemos que saber que si no se aumenta el boleto y además se reduce de alguna forma por un tema de sanitario y de la pandemia la movilidad en el transporte colectivo, esto implica déficit. Y por lo tanto esto implica que hay inversión por parte de la Intendencia para poder mantener el servicio en buenas condiciones, y por lo tanto implica subsidio al boleto, ¿no? Esto es más plata. En una situación que, ¿cuál es? En una situación que la gente se puede asustar a veces los números, pero estamos hablando de un presupuesto de 25.000 millones de pesos, ¿no? Es mucha plata, y estamos hablando de alguna forma un déficit en la recaudación o en los ingresos de la Intendencia de aproximadamente un 7%, estamos hablando de 1.800 millones de pesos. Es plata, mucha plata. Entonces, también fruto de estas políticas sociales, hay un compromiso de la Intendencia y esto nos diferencia también, por eso siempre hay que tener los dos proyectos de país arriba de la mesa, nos diferencia del gobierno nacional, y es que no se va a bajar el sueldo de los funcionarios municipales. No van a perder poder adquisitivo los funcionarios municipales. Esto implica, en plata, que el 50% de este presupuesto, casi el 50%, se va en salarios, en rubro cero, ¿no? En salarios. Por lo tanto, lo otro que queda en un presupuesto muy reducido es para funcionamiento y para inversiones. Bueno, y volvimos después de escuchar este ratito a Miguel Velázquez, edil de la bancada 1001 en la Junta Departamental de Montevideo, explicarnos un poco, apenas una introducción de lo que implica este plan ABC que viene desarrollando la Intendencia desde su asunción, digamos,
en este periodo para paliar un poco la situación de crisis, no solo sanitaria, sino que económica y social en que estamos sumidos en este momento, ¿verdad? Sí, destinando presupuesto en rubros que no son estrictamente desde el lado municipal, pero teniendo en cuenta los recortes que ha habido desde el gobierno nacional, la Intendencia ha decidido reforzar esos recursos. Esto no es nuevo, esto ya lo vivimos allá por la década de los 2000, cuando habían otros presidentes y no destinaban los recursos necesarios para la salud, ¿no? Desde que, yo recuerdo, desde que Tabaré asumió en el 90, ya se empezó a reforzar, por ejemplo, en aquel momento el tema de salud con las policlínicas. Barriales. Sí, y bueno, siempre durante gobiernos de derecha ha sido característica de los gobiernos de izquierda en el plano departamental tener que cubrir necesidades de la población que, bueno, que no son realmente atendidas por el gobierno central. Y por ahí anda algún pánfilo que tiene un cargo en algún lugar electo diciendo que la Intendencia, bueno, debería de rebajar los impuestos a aquellas personas que sufrieron las consecuencias. Claro. Qué raro que lo pide para Montevideo y no lo pide para el resto del país, porque realmente... en el interior se ve que no, que no hay consecuencias. Sí, realmente, la verdad que llama poderosamente la atención que hagan politiquería barata con temas tan sensibles para la gente, ¿no? Es así. Deberían de preocuparse un poquito más por los temas de la ciudad, por los temas de la gente y no de su rédito político, ¿no? Tal cual. Néstor, si te parece, vamos a recordar el número a los oyentes y a las oyentes para que se comuniquen. Nos pueden mandar mensajes al 092 41 1001, nuestro teléfono de siempre, al que siempre nos hacen llegar sus mensajes, sus saludos. Bueno, hoy estamos también abiertos a esa comunicación. Repito, 092 41 1001 es el teléfono para comunicarse con nosotros. Muy bien, esperamos entonces sus mensajes y bueno, nosotros no escondemos nada, lo decimos todo al aire. Por eso, como bien dice Daniel, bueno, si usted tiene para felicitar, para dar alguna información o también para que nosotros recibamos algún insulto, en ese número de teléfono lo vamos a estar atendiendo de la mejor manera. Todo es comunicación, tal cual. Bueno, Néstor, vamos, ¿te parece al segundo de los audios que tenemos marcados, digamos, en nuestra agenda, que es la entrevista que hicimos con Javier Tassino en el programa número 4 de Voces de Montevideo, casi al inicio, sobre, bueno, obviamente el tema de memoria, verdad y justicia, donde nos cuenta, posteriormente a lo que fue la marcha del silencio de este año, que fue virtual, nos cuenta cómo se desarrolló y nos da un panorama bastante más amplio sobre el tema, ¿verdad? Adelante, Javier, gracias. Un trabajo de una experiencia del año pasado que ya había pandemia, el tema era cómo salíamos a la calle, como siempre se quería salir porque era tradicional eso, pero bueno, dijimos vamos a entregarle la marcha a la gente, que la gente construya de sus casas, de sus lugares y después pasa el video. Realmente sirvió muchísimo y la adhesión que tuvimos ahora fue, no sé, la podemos multiplicar porque fue una participación, un entusiasmo de la gente, una caricia al alma que nos dieron que realmente fue muy buena. Impresionante cómo se expresó desde sus casas y al mismo tiempo en los barrios, los parques, los árboles, las margaritas por todos lados, los sectores de la iglesia apoyaron. Bueno, la participación de ciudad que fue muy importante, como también muchísimos medios y radios que apoyaron la jornada. Muy bueno, realmente muy emocionante aparte, y la gente se dio las bañas, y muchas bañas se dio de estar representado en cada lugar. Fue extraordinario, ¿no? Desde el punto de vista del fútbol también, el año pasado participaron 2 cuadros, y este año participaron 12 cuadros de fútbol, de distinta manera, pero participaron 12, no sé, todo el mundo se prendió y participó de una forma maravillosa que, bueno, hay que prestar atención las autoridades en torno a las expresiones de la gente, a lo que la gente reclama, ¿no? Te digo que la gente con el correr del tiempo va comprendiendo, ¿no? A los desaparecidos, los primeros años de la democracia aparecían como bichos raros, bueno, algunos que decían que no existían, otros que decían la guerra de los 2 demonios, se ninguneaba. Me acuerdo un militar del centro militar dijo, si hay desaparecidos que lo comprueben. En fin,
pintaban como lo que no eran. Y los desaparecidos son compañeros, mujeres y hombres que lucharon en situaciones muy difíciles, luchaban por defender la democracia. Y nosotros en el reclamo, que es memoria, verdad y justicia, también luchamos por defender la democracia y tratar de profundizarla. Y se fue desarrollando durante mucho tiempo de mucha gente que ayudó, de mucha inventiva, de propuesta, que han hecho mucha gente. Es eso, que tenemos reemplazo. Es mucha gente que pone mucha abnegación por esto, es mucho el trabajo. Y bueno, y todo un proceso de aparición de cuerpos. Bueno, acá están los cuerpos que se decía que no estaba. Hoy hay 46 procesamientos procesados por delito de lesa humanidad que no los procesan por delito de lesa humanidad. Un país que ha tenido miles de detenciones, una dictadura que ha sido muy feroz, que bueno, sus principales se puede decir que están adentro, pero hay más que se han ido, que se han escapado, hay militares que son amparados para que no se presenten. Esa impunidad, digamos, flota por muchos lugares, pero como también flotan y trabajan muchos en función de que la justicia sea justicia. Pero bueno, hay que recoger información. Lo importante es ahora que tiene la oportunidad de que todo el mundo está para la búsqueda, que quieren trabajar en eso, que están de acuerdo con excavar y investigar, es el momento. Dentro de la coalición de gobierno están los responsables civiles y militares que actuaron en ese momento y que tienen la información. Ahí hay que buscarlo. Bueno, bien, después de este extracto de la entrevista, de la jugosa entrevista, podemos decir que tuvimos con Javier en esa oportunidad, donde nos explicaba bastante concisamente, tratamos de extractarlo eso, lo central, lo esencial del tema de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, ¿sí? Y en ese tema tan sentido por el conjunto de los uruguayos, que esperemos que este 2022 y ya, bueno, cuando se esté desarrollando otro 20 de agosto, tengamos la posibilidad de tener esa marcha que año a año se hacía por la avenida 18 de Julio, donde miles, pero miles de uruguayos precisamente, bueno, van a marcar su presencia y su acuerdo con la verdad, con la memoria y con la justicia. Sí, veremos qué pasa este año tan incierto, ¿no? En este marco de la pandemia, digo, a ver, que sepa o que no sepa, sí, que sepa o que aparece, no sepa. Sí. Así que no sé, veremos cómo se desarrolla eso, pero sí, se extraña realmente el tema de la presencialidad, sobre todo en cosas tan centrales como lo es la Marcha del Silencio, lo ha sido cada año hasta que tuvimos esta cuestión del COVID, ¿verdad? Eso no quita que hay que destacar lo que se hizo, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Donde muchísima gente de la cultura participó a través, bueno, de su imagen, poniendo spots, donde equipos deportivos lucían en sus camisetas, bueno, las consignas del 20 de mayo, y que ayudaron a no pasar desapercibidos esa fecha. Hay gente que le molesta cada 20 de mayo, y bueno, esperemos que este año, como bien decía Daniel, podamos estar realizando la marcha por la avenida 18 de Julio, sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Esperemos que esta cepa Omicron, que dicen que bueno puede transformarse en la endemia del virus, nos dé la posibilidad de volver a juntarnos y de abrazados, bueno, salir a recordar un año más por nuestros detenidos desaparecidos. Ojalá que así sea. Bueno, Néstor, ¿le das vos la entrada al tercer bloquecito? Sí, cómo no. Dale, te dejo. Vamos a escuchar ahora al Fede. Al Fede, sí, a Federico Graña, director municipal, y a la concejal municipal Ana Fleitas, con el tema descentralización y participación ciudadana. Una búsqueda de generación de más ciudadanía o de más poder popular, ¿no? Uno podría decir, en cualquiera de esos dos conceptos, podríamos capaz que juntar o agrupar unas sensibilidades de izquierda o posturas de izquierda de qué vemos la descentralización. Y Miguel decía algo que no es cualquier tipo de descentralización, es una descentralización con participación,
¿no? Digo, porque la descentralización puede ser, a veces es vista mucho más como desconcentración, ¿no? Que es complejo. ¿Y cuál es la diferencia entre la descentralización y la desconcentración? ¿Qué podría ser la desconcentración? En realidad, un ejemplo de desconcentración es que uno abre oficinas de una institución, en este caso la Intendencia de Montevideo, en distintos puntos de Montevideo, para que los vecinos tengan más cerca los lugares para hacer sus reclamos, sus trámites, ¿no? Y esa es una forma de acercar a la ciudadanía los servicios que brinda la Intendencia de Montevideo. Un poco lo que fueron al principio los centros comunales zonales, pero ¿verdad? No, porque en realidad el proceso, como muy bien lo explicó Gaby, tiene tres patas, ¿no? Y vienen en esa construcción que es en los 80, con el famoso documento 6, que es un documento que hasta hoy tiene una vigencia enorme, sobre todo con respecto a estas caracterizaciones de qué significa para esas bases políticas, eran las bases políticas para el primer gobierno departamental de Montevideo. Ajá. Que tenía tres patas: una pata que es política, una institucional, sobre todo, y una social, ¿no? En esa parte política hay todo un proceso que se fue armando, ¿no? Que arrancó con las juntas locales, que después ahora con la ley de descentralización en el 2009 que se vota termina siendo el Consejo Municipal, ¿no? Y eso en realidad no es, tiene que ver con una concepción, que es que quienes toman de ciertas decisiones en un territorio son vecinos y vecinas electas del punto de vista político, partidario, estamos hablando, por eso hablamos de una pata política, que habitan, viven, conviven en esa zona, y son quienes más conocen esa zona, ¿no? Es una forma de que desde la cercanía se ejecuten, se elaboren y se diseñen las políticas públicas desde la cercanía. La otra pata es la institucional, que ya existía, como vos decías, en los centros comunales zonales, que es eso de acercar todos los servicios lo más posible a la ciudadanía, ¿no? Y la tercera pata es la de la participación social. Obviamente que la parte política es participación, porque cuando uno elige es un componente de participación, pero hay una participación y una construcción más duradera en el tiempo, porque para nosotros la participación no es cada 5 años llamamos a la gente a votar, sino la participación es construimos con y para la gente las políticas públicas que desarrollan en cada territorio. Bien, hasta ahí entonces la palabra del director municipal Federico Graña, que nos ilustraba acerca de lo que tiene que ver con la descentralización y la participación popular, ¿verdad? El gobierno, digamos, el poder popular, generando esas instancias en los barrios donde está la gente, donde vive y late el pueblo uruguayo, ¿verdad? Sí, que después lo vivimos cuando tuvimos la elección, de los consejos municipales, y lo tiene los municipios de Montevideo con sus concejales municipales, precisamente. Y sobre todo esta última elección que tuvimos, la de los consejos vecinales, ¿no? Y presupuesto participativo. Y presupuesto participativo, perdón, sí. Que es ahí justamente donde los vecinos y vecinas definen en gran medida el futuro de su barrio, digamos, tanto en el presupuesto con las obras que prefieren que se realicen, digamos, que la Intendencia destine parte de su presupuesto a realizar esas obras que deciden y que eligen los propios vecinos y vecinas, ¿verdad? ¿Cómo? Participando del gobierno también desde su zona, digo, representando organizaciones sociales, siendo impulsado por otros vecinos y vecinas, digo, a ser parte de las decisiones y las definiciones de su lugar. Ahí está lo central. Decisiones económicas, que en otros lugares no se da, de las decisiones económicas del barrio, para qué se va a destinar tal o cual dinero, ¿no? Que eso es lo importante. Exacto, o sea, es algo inédito que solo en Montevideo sucede, de verdad, esto del presupuesto participativo y también los consejos vecinales, ¿no? Sabes que mi amiga Judith permanentemente me lo está diciendo eso, ¿no? Que suerte que ella en Canelones, claro. Ella está en Santa Lucía, y todavía no tiene presupuesto participativo, y dice, bueno, qué suerte que ustedes pueden decidir las obras del barrio. Es verdad que es de verdad una característica, claro, digo, para los montevideanos y montevideanas, de verdad que es una posibilidad importantísima esta, ¿verdad? Que lamentablemente, bueno, todavía no la tienen nuestros compatriotas del resto del país. Sí, cuando se piensa en una descentralización realmente seria y no titulares, ahí capaz que la tenemos, ¿no?
Sí, bueno, ¿qué te parece? Seguimos adelante entonces y ahora vamos a ir a un informecito bastante breve, conciso y muy completo que nos diera en su momento el Chifle Molina, dirigente del PIT-CNT, acerca del Congreso, del Congreso del PIT-CNT que se desarrolló ¿Octubre fue? por allá por octubre, si no me equivoco. Sí, creo que sí, los primeros días de octubre. Ahí está el 5, Sí, alrededor del 5, 6 y 7, una onda así fue. Yo participé, pero bueno, la memoria mía, claro. no me voy a acordar de la fecha. Sé que estuvo buenísimo, que estuvo bárbaro. Ahora, la fecha que fue, no. Así que bueno, vamos entonces al Chifle a que nos cuente cómo se desarrolló ese congreso. El 14º Congreso del PIT-CNT tuvo un desarrollo de discusión y de elaboración político-sindical muy importante. Las comisiones trabajaron con más de 400 compañeros cada una de ellas, donde se estuvo discutiendo la cuestión programática sobre los documentos que estaban en cuestión, que es justamente Balance y Perspectiva, donde la corriente Gerardo Cuesta y Articulación, que es la nuestra, colocó para la discusión, la corriente Lucha también su documento y la coordinadora de sindicatos también su documento, cosa que luego la plenaria laudó por amplia mayoría respaldar el documento que presentó la corriente Gerardo Cuesta y Articulación. Contó con más del 70% de los congresales presentes en el momento de la votación. Luego, el cierre más importante de todo esto a nivel de la conclusión de la síntesis es culminar el Congreso con una mesa representativa acordada, con un secretariado acordado y manteniendo la estructura de presidente, vicepresidente y secretario general, que en este caso Marcelo Abdala sería el presidente, José López de Cofe en Lucha sería el vicepresidente y la compañera Elvia Pereira de la FUN sería la secretaria general. Congreso que terminó justamente con este acuerdo que permitió que por consenso y en acuerdo no fuéramos a votar el domingo y esta mesa fuera acordada como lo que venimos haciendo en los últimos congresos. Mesa representativa de 48 sindicatos con 5 alternos, pero que bueno, que más allá de la cantidad, que parece que fuera mucho, hay que buscarle un funcionamiento y un orden adecuado a la mesa representativa, pero permitió que las corrientes todas contemplaran eso y saliéramos todos juntos a respaldar eso. Una salida de las más unitarias ante una visión que desde afuera se estaba trasladando que el PIT-CNT podría perder su unidad, cosa que se quedaron con las ganas nuevamente, porque la Central de Trabajadores del Uruguay, nuestro querido PIT-CNT, salió más fortalecido que nunca y más unido que nunca, que es lo que necesariamente hoy tenemos que tener y cuidar para los años que se vienen, para defender los derechos laborales, para defender los derechos conquistados en la sociedad y para seguir peleando por nuevas conquistas que permitan seguir avanzando en un país donde claramente la rebaja salarial, la rebaja de jubilaciones está viniendo por parte del actual gobierno y lo más importante es salir de este Congreso con toda la fuerza necesaria para trabajar por el sí a la anulación de los 135 artículos, cosa que estaremos votando por el 27 de marzo del año próximo. Así que salud y por ahí sería lo que para nosotros un breve informe de lo que fue el 14º Congreso del PIT-CNT. Así como lo decía el Chifle, un breve informe, pero muy completo, ¿verdad? Digo, dándonos todo el panorama de lo que fue este 14º Congreso del PIT-CNT, donde, como bien decía el propio Chifle, se reafirmó sin duda la unidad del movimiento sindical de nuestro país, contra pronósticos que auguraban que se podía llegar a partir, que bueno, siempre están los pájaros de mal agüero, pero se dan contra la pared una y otra vez, ¿verdad? Sí, se rechinaron los dientes una vez más aquellos que pretendían que el movimiento sindical, ejemplo en el mundo de unidad como es el PIT-CNT, bueno, se terminara quebrando o en su defecto que por lo menos llegaran a elecciones las diferentes corrientes para marcar precisamente las diferentes tendencias que manejan cada una. Sin embargo, el Congreso, recopilando la unidad de muchísimos compañeros que generaron las condiciones para la unidad de la central y de compañeros que estuvieron durante tanto tiempo en la central, marcaron que la unidad es el camino y por suerte con un acuerdo entre todos los compañeros que estaban en el Congreso se llega a la elección de la mesa representativa a los principales cargos de dirección sin elección, cosa que molestó a muchos, sobre todo a muchos en la derecha, ¿no? Sí, o sea, está claro que hay diferentes formas de pensar y está muy bueno que así sea,
pero bueno, lo que todas las corrientes dentro del PIT-CNT tienen claro es que el norte es la unidad, es lo más importante a resguardar, a profundizar, y bueno, así fue, se llegó a acuerdo. Recordemos que donde un solo sindicato hubiera cuestionado el acuerdo, digamos, hubiera pedido, se hubiera votado mediante voto secreto, el secretariado. No fue necesario porque justamente no hubo un sindicato dentro de la central, de todos los que participamos en ese congreso, que estuvieran en desacuerdo con la propuesta que se logró alcanzar negociando, conversando entre las distintas corrientes, así que por eso es que no fue necesario votar. Algún día voy a preguntarle a alguno de los compañeros integrantes de la dirección del PIT-CNT o compañeros integrantes del sindicato, ¿es democrático que uno alcance para pedir elecciones con voto cerrado? Esto opinión personal, ¿verdad? Yo creo que sí, que está bueno que si no hay consenso, si hay alguien discrepante, no sea, por más que las mayorías, obviamente en cualquier democracia las mayorías mandan, está bueno que dentro de la central se busque ese perfil para un tema tan importante como es la elección de autoridades, de que sea o que haya un consenso total, general, o que se vote tranquilamente con voto secreto y como cualquier votación que se pueda votar si alguno de los sindicatos considera que es necesario hacerlo, ¿verdad? También en ese sentido, en la forma de cómo se vota, ese ejemplo, diría yo a nivel mundial, nuestra central de trabajadores. Muy bien, ¿qué te parece, Daniel? Si aprovechamos, saludamos a Javier en Controles Centrales y vamos a la pausa comercial de la emisora. Dale, vamos un ratito a los consejos de la emisora y volvemos con Voces de Montevideo. Viene mar desde Montevideo. Bueno, muy bien, continuamos con el programa número 37 de Voces de Montevideo, recopilando lo que fueron nuestras audiciones a lo largo del 2021. 37 programas ya, Daniel, qué increíble, ¿no? Se va el tiempo, se va la vida. Me acuerdo de los nervios de aquellos primeros programas, que que empezábamos, que no empezábamos. ¿Te acordás que era media hora antes de la programación de Voces de Montevideo? Claro, estaba acotadísimo el tiempo, andábamos corriendo. Ahora con una hora a veces también andamos corriendo, ¿verdad? Pero claro, porque los temas se agrandan y por ahí precisamos más tiempo. De todas maneras... es un pedido eso a los compañeros de propaganda, ¿no? Sí, del más podría tiempo. ser, ¿no? A la coordinadora Majo, y que aprovechamos a saludarla y a Juan por allá por Fernández Crespo, así que bueno, seguimos con esta reseña, ¿te parece, sí, Chino? Dale. Vamos a un tema que es realmente importante, que es el tema de la LUC y cómo afecta a la educación. En el programa, uno de los últimos programas del año pasado, tuvimos a Esteban Coitiño hablándonos del tema. Esteban es maestro integrante de la dirección de la FUNTEP. Sí. Así que vamos a escucharlo a Esteban hablándonos de la LUC y cómo afecta a la educación. El Poder Legislativo terminó definiendo, Esteban. Bueno, en primer lugar, me parece que es muy importante, nos parece, porque son análisis colectivos, no individuales, nos parece que es muy importante ver cómo efectivamente eligió el gobierno de derecha, de coalición de derechas, cómo efectivamente eligió algunos caballitos de batalla con los que ya venía trabajando para defender esta ley, ómnibus, ferrocarril, como se le ha llamado de distintas maneras, pero que se caracteriza por abarcar una cantidad de áreas estratégicas del Estado, principalmente, y modificarlas de forma muy profunda. Entonces, hay dos ejes que eligió el gobierno para defender la LUC. Y uno es educación y otro es seguridad. ¿Pero por qué los eligió? Porque ya había construido un sentido común dominante de que ahí había problemas. Y no los construyó ahora, los construyó durante el proceso bastante largo. Nosotros hace un tiempo que venimos sosteniendo que el asunto de la LUC, la ley 19.889, que ya es ley y que ya se está aplicando, porque a veces uno escucha cosas donde parece que no se está aplicando. No, el gobierno de forma oportunista hay cosas que esconde, pero una cantidad que ya están en aplicación, y ya es ley. Después decidirá políticamente si le conviene o no, para ver si gana en el referéndum, hacer alguna cosa, pero es ley. Y esa ley, para nosotros, Campo Popular, Movimiento Sindical y Fuerzas
populares en el ámbito de lo político, es un problema de soberanía nacional. Y en el caso de la educación también. Ajá. Es un problema de soberanía nacional. En el caso de educación es un problema de soberanía pedagógica. Es decir, ¿quién elabora las líneas de orientación pedagógica en nuestro país? Si van a ser las y los docentes, si van a ser las asambleas técnico-docentes, claro, si van a ser las trabajadoras y los trabajadores, o si van a venir lineamientos, por ejemplo, de la OCDE, del Banco Mundial y de organismos internacionales de crédito, como ya nos ha pasado. Porque no es la primera vez que el Uruguay se enfrenta, capaz que algunos un poquito más viejos nos acordamos del 96, la reforma de Rama y todo lo demás. En verdad en el 96 se sintetizaron algunas luchas, porque en verdad la reforma venía de un poquito antes, que casualmente fue una reforma magisterial en el año 92. Ajá. Es decir, si será importante la formación docente y la formación de maestras y maestros, que la reforma de Rama empezó ahí. Esto para decir que el problema del que estamos hablando es de soberanía nacional y es de proceso. Y no se va a detener. Esta batalla, en la que necesitamos a todo el pueblo organizado, dando batalla en defensa de la educación pública, y decimos defensa porque es atacada, y ahora después podremos profundizar, y en un segundo le doy la palabra a Camila, porque me parece clave escuchar también la visión desde el ámbito de secundaria, claro, pero necesariamente es una batalla en la que necesitamos al pueblo organizado por lo siguiente. Esto cada vez que tengo la oportunidad lo hablo con compañeras, amigos, vecinos, familiares. Volvemos después de escuchar a Esteban Coitiño hablándonos brevemente sobre este tema tan importante como es la educación y cómo se ve afectada por esta ley, ¿verdad? Sin lugar a dudas, y que bueno, son de las cuestiones que más vamos a tener que conversar con la ciudadanía para que el próximo 27 de marzo estemos derogando esta ley. Y no han dicho nada los medios, o han dicho muy poca cosa de la encuesta, que ya le da un 49.4 al sí y un 49.1 a el no. Sí, eso nadie se ha referido. Claro, una de las empresas, digo, que no está... Sí, que no es de las más conocidas, claro. No es de las que siempre le erran, porque sí, viste cómo es, sí, ¿no? Las más sí, conocidas sí, son sí, las que sí, sí, casualmente siempre renguean para el mismo claro, lado, ¿no? O sea, sí, obviamente. cuando le erran, siempre le erran para el mismo lado. Sí. Bueno, apareció esta nueva encuesta de esta empresa que en lo personal no conocía, sí, donde da un porcentaje que se acerca más a lo que... Claro, ahí está, la realidad que vive el país, a lo ¿no? que uno piensa que puede suceder, ¿verdad? Claro. Y sobre todo, bueno, destacar que hay ya muchos dirigentes de los partidos tradicionales, en especial del Partido Nacional, que están trabajando en contra de la ley, ¿no? Nosotros recordamos desde la recolección de firmas, aquel dirigente departamental de Paysandú, del Partido Nacional, que bueno, que acompañó la recolección de firmas, algún dirigente del Partido Colorado, inclusive en Salto también. Sí, ediles, sobre todo. Pero escuchando el otro día a Fernando Pereira, ya hay blancos que no quieren que los contenidos de esta ley sigan adelante, ¿no? Es que es así, digo, acá no se trata de colores políticos, esto no es una cuestión de qué votaste o qué no votaste en las elecciones, esto se trata de la defensa de la identidad, de la identidad de nuestro país, como se decía, la LUC no es Uruguay, es realmente así, tenemos que defender lo que son las mejores tradiciones, la mejor historia de nuestro país, en cuanto, por ejemplo, a la defensa de las empresas públicas, en cuanto a la autonomía de la educación, cosas que son realmente la identidad de nuestro país y que bueno, que esta ley les pasa por arriba, ¿sí? Sin lugar a dudas. Bueno, en el programa 22 nos visitó Naya Mauri, hablando del tema de la diversidad. ¿Qué te parece si la escuchamos? Naya, que pertenece al colectivo Ovejas Negras, y bueno, nos dio un panorama enseguida de haberse realizado la marcha de la diversidad, que fue también fabulosa. Sí. Tuvimos a Naya en el programa y bueno, un poco nos contaba esto. Los colectivos sin duda vienen en un proceso de estar juntos permanentemente, pero creo que esto de la marcha realmente los unificó mucho más, ¿no? Sí, totalmente. Creo que demuestra el acumulado que se ha venido construyendo desde los movimientos sociales aquí en Uruguay, esto de la Marcha por la Diversidad, ¿no? Pensemos que el espacio de la coordinadora está integrado por organizaciones sociales de distintos campos, ¿no? Del sindicalismo, del feminismo, colectivos afrodescendientes, de personas con discapacidad y un largo etcétera.
Entonces, desde ahí se confluyó en lo que podríamos hablar como de un bloque social, ¿no? y popular que la verdad que está bien potente, ¿no? Porque eso permitió también alcanzar un montón de conquistas que cada movimiento social por separado no hubiera logrado por sí solo. Y por otro lado también permitió ver esto de las desigualdades, cómo interactúan entre sí, ¿no? Tenemos que pensar no como en sujetos abstractos, ¿no? Como las personas LGBTI. Bueno, pero ¿quiénes son las personas LGBTI? Son ¿no? seres humanos de carne y hueso, que piensan como cualquier otro. Tal cual, que están atravesadas por un montón de situaciones de desigualdad y de privilegio, ¿no? Pienso, no es lo mismo la vida de un varón gay que vive en Carrasco, que es blanco de piel, ¿no? Y la vida de una compañera trans que vive en un asentamiento, que es afrodescendiente, que tiene que prostituirse para poder sobrevivir y que le echaron de la casa a los 14 años, ¿no? Es bien distinta esa trayectoria de vida y esa desigualdad justamente es lo que tratamos de interpelar desde el Movimiento por la Diversidad y desde las distintas organizaciones sociales con las que articulamos para justamente impulsar una agenda que sea realmente contra todas las formas de opresión, no quedarse solamente mirando lo que me afecta a mí, sino pensar también qué afecta a la otra persona que no está en una posición de igualdad conmigo, ¿no? Entonces, eso creo que es un logro realmente impresionante que hemos tenido aquí en Uruguay como movimiento social y que creo que, bueno, va a seguir para largo, por suerte, ¿no? Porque es por ahí donde se van construyendo las cosas y también cómo se defienden los derechos, ¿no? Porque después también cuando empiezan a retrocesos conservadores, frenos, etcétera, como se ha demostrado en distintos países de la región, no van solamente por los derechos de un colectivo, sino que van por todo junto, ¿no? Entonces, también está bueno tener como presente que la lucha tiene que darse en conjunto y no de forma separada ni compitiendo por agendas y por demandas, sino entendiendo que es prioritario que la situación de vulnerabilidad de todos los colectivos sea atendida. Como vos decías, nada se conquista para siempre, siempre hay que estar atentos y en lucha permanente para mantener las conquistas, los avances que se van logrando, ¿verdad? Totalmente, sí, y bueno, de hecho es algo que hemos visto este año y que lo enunciamos en la marcha, ¿no? El estado ausente que estamos viendo. Tenemos un D muy grande del Estado en materia, por ejemplo, de cumplimiento de la ley integral para personas trans. La ley está en la letra, en el papel, pero en la implementación no hemos logrado avanzar en la ejecución a partir de este nuevo cambio de gobierno, no se ha logrado implementar el tema de los cupos laborales, que es algo fundamental para la vida de tantas compañeras y compañeros trans que dependen de eso para poder integrarse socialmente, para acceder a derechos, para tener una calidad de vida digna. Y bueno, en eso no hemos tenido ningún avance, hemos visto retrocesos en materia de derechos y acceso al sistema de salud también por cambios que hubo a nivel del Ministerio de Salud que dejaron de fiscalizar, por ejemplo, a los prestadores de salud privados y también a nivel de ACE están habiendo situaciones realmente incomprensibles y que se alejan del texto de la ley. Entonces están sucediendo todo tipo de irregularidades que demuestran también que no hay una voluntad política real del gobierno en avanzar en estos temas, ni siquiera en cumplir con lo que está establecido por la propia normativa jurídica, que es lo que tendría que hacer el Estado, cumplir sus propias leyes, ¿no? Claro, y bienvenido todo aquello. Muy bien, Naya Mauri, entonces, del colectivo Ovejas Negras, que una cosa que destacaba y que me parece que marca el sentido del pueblo uruguayo, que los colectivos trabajan en unidad. Eso fue algo que me quedó muy, muy latente y que demuestra la idiosincrasia del uruguayo. Cuando el uruguayo se junta, realmente es cuando consigue cosas importantes. Es que es una característica de nuestra identidad que no es casual, ¿no? Que ha sido construida a lo largo de la historia, digamos. O sea, este pueblo justamente ha encontrado ese camino de la unidad para construir sus mejores herramientas, para conquistar sus mejores logros. Siempre ha aprendido a transitar ese camino. No es que nos vino genéticamente, pero los uruguayos somos muy apegados a eso porque la historia nos ha demostrado que por ahí van las cosas, ¿verdad? Y en un tema que ha tenido destaque y ha salido a luz a través de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Con varias leyes que intentan poner en el mismo orden a la sociedad, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Somos como decía Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, diferentes pero iguales en derechos, ¿no? Derechos. Diferentes como personas, pero eso iguales me gustó en mucho, derechos. Sí. Y bueno, por ahí Naya nos estuvo entonces pintando en aquel programa número 22.
Bueno, y nos vamos a uno de los últimos, creo que fue el último programa del año 2021, donde con Juan Canesa y con Fede Penino, directores de la Intendencia de Montevideo, abordamos el tema del préstamo del BID, que todavía sigue en vueltas. Y bueno, un poco ahí nos explicaban los compañeros, sí, vos me decías, Néstor. No, que la oposición en definitiva en Montevideo no deja que los barrios tengan las mejoras que realmente necesitan, ¿no? Porque niegan este préstamo, ya lo hicieron en Canelones, se pensaba que en Montevideo no, pero por ahora las cosas están trancadas, la oposición no vota ninguno de los... el préstamo precisamente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Sí, que ya está aprobado para el país por el gobierno nacional. Está aprobado por el gobierno, está aprobado por el BID, o sea, lo único que tiene que hacer la Junta es aprobar un convenio en definitiva, porque el préstamo lo hace el BID al gobierno nacional, ¿verdad? Y la Intendencia, a su vez, hace un convenio con el gobierno nacional sobre las formas en que le va a pagar. Es simplemente eso lo que tiene que votar la Junta, sin embargo, se están tomando esas atribuciones que lamentablemente en función de la composición de la Junta Departamental las mayorías no nos dan para votarlo. 21 votos se precisa. Exacto. Entonces, bueno, tienen esa posibilidad de trancar esto que en definitiva se trata de la gente, ¿verdad? Digo, son obras, es un plan para los próximos, para dar un puntapié inicial, un plan para próximos 30, 40 años en nuestra ciudad, y bueno, lamentablemente sigue ahí en esa chicanas, en esa politiquería barata, digo, de no querer aprobarlo, ¿verdad? El que quedó muy mal parado en la coalición es el ministro de Medio Ambiente, precisamente, Daniel Peña, que manifestó en principio nomás que lo que la Intendencia pretendía hacer está en concordancia con los planes que tiene el Ministerio. Sin embargo, sus propios legisladores después hasta ahora no piensan votar el préstamo. Que además hay leyes que obligan al país a cumplir con determinadas medidas, y justamente al Ministerio le venía bárbaro esto que Montevideo iba a hacer con el tema de los residuos sólidos, de la basura particularmente, digo, le venía muy bien el tema de la disposición final de residuos, etcétera, de la clasificación, venía bárbaro para lo que es las necesidades del país, del propio gobierno, que en Montevideo lo resolvía a través de la Intendencia. Entonces, bueno, también quedó desairado el hombre, digo, porque le dio el visto bueno y sin embargo su colectividad, sus partidos no lo estarían apoyando. El programa número 35 nos decían lo siguiente Juan Canesa y el compañero Penino. Y hablar de este tema que es muy importante, que los conozcamos, que lo podamos manejar para poder defender lo que se está planteando, porque es parte de la lucha por nuestro proyecto de país, digamos, que tiene como base la justicia social. Y sobre cómo hacer política también. Nosotros no pensamos que porque voten o no voten a las vecinas y los vecinos, al pueblo, hay que dejarlo sin las mejores cosas. La Intendencia tiene un montón de años de trabajar con el BID. Este es el 6º programa de saneamiento urbano. Nosotros tenemos la tendencia que saneamiento es la parte del líquido, digamos, ¿no? O sea, de las aguas servidas, blancas y las otras, y negras, pero en realidad saneamiento ambiental implica los residuos líquidos y los residuos sólidos, como decía el editorial. El plan de saneamiento 6, que es el que estamos planteando ahora, se empezó a discutir cuando todavía a nivel nacional estaba el gobierno del frente, y se empezó a trabajar sobre eso. La Intendencia pidió 120 millones, ya en este gobierno, y el gobierno nacional le dijo 120, no, 70. Lo nuevo, lo novedoso, que se incorpora dinero para tratamiento de residuos sólidos, o sea, de la basura, que es destinar fondos para ampliar la clasificación, para mejorar las formas de recolección de lo clasificado, para ampliar la cantidad de personas que trabajan en torno a la clasificación formalmente. Además implicaría un reforzamiento del sector público. Y además, a partir de esta propuesta, se irá diversificando las formas, y esto es un trabajo de educación importante. Por eso este préstamo también incluye un monto muy importante para temas de divulgación, de educación de la población sobre esto. Primero, algunas cosas que me parece que tiene que quedar claro, porque a veces en la discusión se mezcla todo y no sabemos al final de qué estamos hablando. Punto 1, la Intendencia tiene capacidad financiera para pagar los 70 millones y tenía para pagar 120 millones. Segundo, todo el proceso de negociación en todas las dimensiones. La Intendencia lo trabajó con el BID, con el Ministerio de Economía y Finanzas, y la semana pasada la otra se remitió la información al Tribunal de Cuentas, es decir, se pasaron todos los niveles exigidos para que el proyecto pueda tener andamiaje
y en el momento de mayor repago del préstamo estamos en el entorno del 1% del total de gasto que tiene la Intendencia. Es decir, no hay acá un problema financiero. Lo que sí hay es una afectación, que hay una estrategia, esperemos que se cambie en los próximos meses, pero estamos viendo permanentemente una estrategia de estrangulamiento en el financiamiento que puede llegar a tener la Intendencia de Montevideo por diferentes mecanismos que estaban arriba de la mesa. En ese contexto es que la Intendencia intenta desarrollar proyectos de infraestructura de largo plazo para beneficio de todos los vecinos, y esto es un aspecto central. Y un último punto, porque la presidenta de la departamental del Partido Nacional, que parece ser un poco quien está liderando esta oposición al préstamo, unos argumentos que planteé y se fue replicado es, bueno, en realidad se están comprando bienes de uso de corta depreciación con un préstamo a muy largo plazo. Eso podría ser aceptable, ese argumento, si no existiera un plan. Pero acá no se están comprando camiones. Acá se está financiando un plan estratégico de desarrollo ambiental que supera, como decía Juan, la visión restringida a las aguas para 20, 30 o 40 años. Que el propio ministro de Ambiente le dio el visto bueno porque está marcado en la ley correspondiente. Entonces nos parece que la discusión no pasa por lo económico-financiero. La Intendencia tiene capacidad de repago, la Intendencia hoy por hoy está cumpliendo con sus compromisos a pesar de todas las situaciones. Y bueno, en realidad parece existir una voluntad de asfixiar y de impedir determinados desarrollos que en realidad no son contra el gobierno del Frente Amplio ni contra Carolina, sino que en realidad termina afectando a todos los vecinos. Como decía Federico, el Tribunal de Cuentas le dio el visto bueno, que en realidad formalmente se resuelve en la Junta, pero en la práctica, cada vez está más claro, lo resuelve la coalición. Y ellos recortaron de 120 a 70 millones y ahora piden que nosotros saquemos plata de los 70 para hacer algunas de las cosas que estaban en los 120. Y un agregado, porque dentro de los planteos que se le hizo para poder atender determinadas cuestiones que la Intendencia también quiere atender, es, bueno, busquemos otras alternativas de financiamiento que nosotros estamos en condiciones de bancar, digamos. Nos dijeron que sí, pero no. Dijeron, está buena la idea, pero no. Después salieron y declararon todos que no. A ver, yo espero que logren cambiar la posición. Yo tengo entendido que no todos piensan lo mismo. Incluso algún edil del Partido Nacional me ha dicho que está de acuerdo con esto. Pero donde manda capitán no manda marinero, donde manda capo no mandan los secuaces, donde manda el padrino no mandan los ahijados. Entonces, esperemos que esto pueda cambiar por el bien de Montevideo, por el bien del país. Un agregado a lo que planteaba Juan, y me parece que eso es importante también para los compañeros, para los frente amplistas, para los vecinos, es a veces se intenta enmascarar determinadas discusiones políticas o mezquindades en discusiones técnicas. Esto es político. Si se aprueba o no se aprueba el técnico, tiene que ver qué concepción predomina más, si la concepción de ahoguemos a Montevideo todo lo que podamos, o si predomina la concepción de algunos integrantes de la coalición de gobierno de que este es un proyecto bueno, que está estudiado, que es sólido y que bueno, que se puede ejecutar en beneficio de todos los vecinos. Muy bien, entonces la palabra de Juan Canesa y de Federico Penino, directores de la Intendencia, sobre el préstamo del BID. Déjame decirte, Daniel, saludar a Artín Saquián, que está en el taller de propaganda, al cual yo debo reintegrarme la próxima semana. El saludo que dice que la audición ha quedado muy linda en el día de hoy. Un abrazo para Artín, entonces. Bueno, y el último de los ítems que tenemos para tocar es ANCAP y la LUC. Sí, nos vino en el programa 19, donde Laura Martínez, en una de sus visitas a nuestra audición, nos explicaba general de qué se trata lo que está pasando con ANCAP en estos momentos. Así que vamos a Laura, que es la vicepresidenta de la Federación ANCAP. Estamos en una reforma del mercado de los combustibles enmarcada en el artículo 237 y estamos en lo que se llama la etapa cero que definió el comité de expertos que hizo la propuesta en el Ministerio de Industria. Bueno, se implementan las primeras medidas respecto a hacer caer el rol social y productivo ANCAP. La propuesta es que se lleve adelante en un periodo de 6 meses, que ya estamos viviendo en realidad esa exigencia ANCAP que sea más competitiva. Es poco lo que puede hacer ANCAP en cuanto a la mejora de la gestión, pues tenemos una gestión bastante eficiente en lo que es todo el proceso productivo y el impacto a la población no tiene casi impacto. En estas primeras medidas, que era lo de la logística fluvial, el debilitamiento, sí. Obviamente estamos en un proceso de negociación donde los compañeros van a ser pasados a planilla de la orden y iniciar un proceso de reubicación. No va a ser fácil. Y después, con el tema de lo que tiene que ver con aerocombustibles, se hizo un parate también a esta decisión de retirar el sello ANCAP, en el sentido de que ahora asumió la responsabilidad el gerente general de hacer como una revisión de los acuerdos comerciales, que ANCAP podía mejorar su posicionamiento, que era un buen posicionamiento, pero igual no quiere decir que no se haya tomado la decisión, están analizando.
Y eso son parte de las decisiones de recorte y que supuestamente mejoran la gestión. Y bueno, tenemos como otra medida dentro de la etapa 0, los PPI más el factor X, que es lo que se está dictando desde junio, el tema de los precios por paridad de importación. Seguro. Que allí, bueno, que si ANCAP no logra ajustarse a los PPI, que sabemos que son los PPI muy injustos y engañosos, se pone en riesgo el abastecimiento de los combustibles a toda la población. El escenario que es que ANCAP tenga que bajar la cuestión de los costos y se sumerge en pérdidas. Obviamente que como en esto del desmantelamiento y del financiamiento del ente, lo que se está haciendo es dando dinero para que se pueda seguir con la producción y el abastecimiento a nivel nacional. Después, dentro de la etapa 0, la modificativa a la ley de los agrocombustibles, que es el tema de los mínimos de exigencia. Primero, favorecer a este sector agroexportador en lo que tiene que ver con el gasoil. Esa medida, para abaratarlo 1,4 pesos, es que generamos un desempleo más o menos de 4.000 fuentes de trabajo. Esos 72 millones que salen de ANCAP y de ALUR, eso lo que hace, genera estimulación de la producción en la región. Lo que se invierte allí en ALUR es como la fuente laboral más grande. Tenemos chacreros, pequeños productores, tenemos los colonos, tenemos, bueno, los puestos de trabajo indirecta y indirectamente. Y la otra medida que se viene, está enmarcado dentro de estas recomendaciones, el Poder Ejecutivo verá si se implementa o no, es el tema del fideicomiso del boleto. Es para estimular el uso de todo el transporte público. A eso lo que se hace lo reciben las empresas, porque en su estructura de costos, el gasoil que consumen se subsidia, es eso, para bajar los costos y estimular un medio de transporte que es sustentable, que es más eficiente también y también tiene que ver con una política medioambiental. La propuesta que hizo el comité de expertos, como se grava sobre el gasoil, lo que se quiere es que no afecte al gasoil, que son los que pagan el costo del gasoil, los grandes consumidores son los agroexportadores, que lo paguen los consumidores de nafta y que se grave en el full oil también. Ahora lo que se quiere es eso, dejar de gravar el gran capital y bueno, que paguemos todos. Y después otras cosas que es posible esperar, está dentro de uno de los artículos de la ley de urgente consideración, que es el artículo 285, que es liberar el paquete accionario de las empresas vinculadas de ANCAP hasta entregar un 49%. ANCAP es dueño, 100% dueño de Duxa, que es la empresa de distribución. Tienen un 91% de las acciones de ALUR y después está Cementos del Plata también. Pero en Duxa lo que vio la comisión de expertos es que allí tiene una ventaja competitiva ANCAP y que no está bien. Y le quieren hacer sacar eso. Nosotros somos dueños más del 50% de las estaciones del país, muchas con rol social, hay 22 estaciones de servicio que tienen rol social. Y el caso de ALUR también, liberar el paquete accionario y van a seguir debilitando la estructura. No sé cómo vamos a afrontar económicamente ANCAP realmente esta situación. Si se libera ese paquete accionario, pues son muchos millones. Lo último que quería comentar es lo del GLP, lo que tiene que ver con el gas. Bueno, hay mucha inquietud por estos pronunciamientos que hizo en su momento ALFI. Y eso un poco se dilató, ¿verdad? Porque es una medida que van a tomar. Lo visualizan como un gasto, una pérdida que tiene ANCAP. Y bueno, por ahora lo trataron de sacar de la opinión pública. Pero bueno, es de las recomendaciones del comité de expertos y que se va a venir de una forma u otra en este proceso en lo que tiene que ver con estas etapas de la reforma del mercado de los combustibles. El año pasado se invirtió en ese subsidio 65 millones de dólares para toda la población, o sea, todos. Por lo que es grosero el hecho de que se hagan estos planteos por este monto de dinero que no es nada y son muy astutos como hacen las formulaciones en los medios de comunicación, pero bueno, esta cuestión de armar relatos que terminan convenciendo, algunos terminan convenciendo. Y hasta aquí Laura Martínez. Completísimo, redondito. Nos vamos, Néstor, nos sí, vamos. Antes de irnos, y 30 segundos más, 40 años de impunidad. Homenaje a Miguel Mato. El 29 de enero a las 18 horas hablarán Sebastián Ortiz y su hija, Verónica Mato. Habrá espectáculo artístico y va a ser en el sitio de la memoria, Camino Melilla 6227, en la ex Tablada. La Tablada, exactamente. Bueno, así que están convocados y convocadas. Y bueno, nos vamos, nos despedimos. Esperemos que haya sido el programa de vuestro agrado y nos vemos el martes que viene. ¿Es así, Chino? Será hasta el martes, que pasen muy bien. El agradecimiento a Javier en Controles Centrales. Ciudadelas de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen